Bueno, un especial saludo. El día de hoy vamos a exponer y sustentar nuestro anteproyecto de investigación cualitativa, centrándonos en el tema del emprendimiento de los egresados de fisioterapia en el Valle de Aburrá. Iniciamos con la pregunta de investigación. ¿Cuáles son las experiencias de emprendimiento de los egresados de fisioterapia en menos de 5 años de egreso en el Valle de Aburrá para el 2025? Empecemos con que el emprendimiento sea consolidado como una estrategia fundamental para responder a los desafíos del mercado laboral en los profesionales jóvenes, ya que fomenta la innovación, la creación de empleo, la creación de valor económico y social. Y aunque la educación superior impulsa la cultura emprendedora, persisten barreras que afectan la sostenibilidad de los proyectos, especialmente aquí en América Latina. Después tenemos que IGADA y colaboradores en su artículo del 2019 reportan que en Colombia el emprendimiento ha cobrado relevancia frente a esta falta de oportunidades laborales, particularmente en los primeros años de egreso. Pero señala que los egresados enfrentan obstáculos como la limitada financiación, la complejidad de los trámites, la falta de experiencia en administración y gerencia y el poco acceso a redes de apoyo. En una encuesta se identificó que menos del 1% de fisioterapeutas ha creado empresa en el Valle de Aburrá, y esto refiere en que la baja estabilidad laboral, el desconocimiento de modelos de negocio y la carencia de seguridad social son las principales barreras. Hasta el momento tenemos muchas barreras identificadas, pero se desconoce cómo se vive el proceso de emprender para aquellos egresados de fisioterapia que han tomado la decisión de hacerlo. Tenemos como objetivo general de este anteproyecto comprender las experiencias de emprendimiento de los egresados de fisioterapia de menos de 5 años de egreso en el Valle de Aburrá para el 2025. Para poder cumplir con este objetivo general tenemos que comprender los factores que motivan a estos fisioterapeutas a emprender, explorar las principales barreras y dificultades que relatan estos egresados en sus experiencias de emprendimiento y analizar las estrategias y formas de organización de negocio que emergen de estas experiencias de emprendimiento. En este estudio utilizaremos un enfoque cualitativo basado en la teoría fundamentada constructivista, que busca desarrollar una teoría a partir de los datos, comprendiendo cómo los egresados de fisioterapia construyen y significan sus experiencias de emprendimiento. La propuesta de Kathy Sharman plantea que la teoría se construye con los participantes, permitiendo una integración más flexible y cercana con la voz de los egresados, en comparación con el modelo de Corbin-Strauss, que es una codificación mucho más estructurada. Consideramos tres dimensiones clave: las experiencias, el lenguaje y el comportamiento. Y tenemos los siguientes principios metodológicos: la recolección y análisis de datos de manera simultánea, la codificación sistemática, la comparación constante, la elaboración de memorando, el muestreo teórico, la integración del marco teórico generado con la literatura ya preexistente. Utilizaremos el siguiente modelo de codificación, dividido en tres etapas. La primera es una fase inicial en la que identificaremos las ideas y las acciones. La segunda es una fase focalizada en la que seleccionaremos las categorías más significativas. Y la tercera es la fase de teorización. En estas vamos a integrar todas esas categorías. En este enfoque, el conocimiento se co-construye entre los investigadores y los participantes. La técnica principal de recolección será la entrevista a profundidad semiestructurada, ya que esta nos permite explorar con libertad las experiencias, las percepciones y los significados de cada egresado. Adicional a esto, como técnicas complementarias, utilizaremos grupos focales que sirven para comparar y triangular la información y diarios o notas de campo, cuando sea posible, para captar la práctica real. Hablando un poquito más de la muestra, la selección se realizará mediante el muestreo teórico, que es la estrategia propia de la teoría fundamentada. Esto significa que los participantes se eligen en función de su potencial para enriquecer y desarrollar las categorías teóricas, no por representatividad estadística. Inicialmente, haremos un muestreo intencional para reclutar a los participantes que cumplen con los criterios claves, y a medida que vayamos avanzando en el análisis, se aplicará el muestreo teórico para incluir cosas que amplíen o saturen las categorías emergentes. Por ejemplo, distintos tipos de emprendimiento, experiencias formales versus en transición, áreas de trabajo y distintos municipios del Valle de Aburrá. Hablando del tamaño de la muestra, no se fijará un tamaño de antemano, ya que se determinará por la saturación teórica. Es decir, cuando las entrevistas y datos adicionales dejen de aportar nuevos conceptos relevantes. En cuanto a los criterios de inclusión, son claros: egresados de fisioterapia de menos de 5 años de graduación que tengan experiencia en emprendimiento, ya sea formal o en transición, y que residan en el Valle de Aburrá. El análisis lo haremos mediante la codificación inicial y focalizada, comparando constantemente y llevando un registro reflexivo hasta alcanzar la saturación teórica de las categorías emergentes. En cuanto al contexto y la logística, utilizaremos espacios virtuales como Zoom o Meet, o presenciales que sean acordados por los participantes, con el fin de garantizar la confidencialidad y el anonimato. Ahora lo que vamos a hacer es hablar un poquito más a profundidad de la guía de la entrevista o la estructura.
La dividimos en tres momentos. Un momento de inicio, que será esa presentación, contarnos los antecedentes como año de egreso, lugar de estudio, municipios donde tiene el emprendimiento. Luego pasaremos a un segundo momento que será el desarrollo. En este lo que nos importa es que los emprendedores nos cuenten la historia de su emprendimiento, algunos momentos críticos, apoyos que reciben, si se apoyan en redes sociales, si sienten el impacto de las regulaciones o si contaron con algún tipo de financiamiento. Y para las preguntas de cierre tenemos todo lo que son lecciones aprendidas, qué habrían hecho distinto de tener la oportunidad de volver a empezar, la definición personal de éxito y, muy importante, consejos para los nuevos egresados. Finalmente, esta guía es orientadora y flexible. Las preguntas se van a adaptar al ritmo y énfasis de cada participante para que su voz sea el eje del análisis. El presente estudio se rige por los principios de la teoría fundamentada y se aplican todos los criterios de rigor metodológico. Como primero tenemos la credibilidad, en el que las entrevistas se realizarán en un ambiente de confianza para favorecer la expresión auténtica. También se usará la codificación inicial y focalizada hasta lograr una saturación teórica, y los investigadores mantendrán un diario reflexivo para reconocer sesgos y asegurar interpretaciones fieles a los datos. Tenemos la auditabilidad, que se conservan los registros detallados como audios, transcripciones y códigos. También realizar reuniones periódicas del equipo para revisar la coherencia y un consenso en el análisis, y todo el proceso deja una trazabilidad verificable de todas las decisiones metodológicas. Como tercero tenemos la transferibilidad, en el que se describe a profundidad el contexto del Valle de Aburrá y las características de los participantes. Se incluyen citas textuales que respalden los hallazgos, y esto permite que los resultados sean comparables y aplicables en contextos similares. Tenemos la recolección y el análisis concurrente, en el que se desarrollan en paralelo. Las primeras entrevistas guiarán ajustes en las siguientes, como un muestreo teórico, y esto permite profundizar progresivamente en las categorías emergentes. Y por último, la triangulación, que será de investigadores, en el que se analizan los datos de forma independiente y luego se discuten para alcanzar cierto consenso. También tenemos de metodología, el que está contrastado con las entrevistas semiestructuradas y los grupos focales, y por último con la literatura científica, en el que se comparan hallazgos para fortalecer la coherencia teórica. En la parte de consideraciones éticas para la investigación, pues tenemos un marco ético para garantizar la protección de los participantes, de los derechos de los participantes y su bienestar. Entonces tenemos documentos o principios como la Declaración de Helsinki y el Reporte de Vermont, que lo que hacen es que establecen los valores fundamentales para tratar con personas a la hora de investigar. Y ya la resolución y la ley 1581, pues aquí en Colombia ya cogen esos valores y los enmarcan dentro de unos requisitos legales y administrativos. Entonces, ya de acuerdo a la resolución 8430 del 93, pues la investigación tiene un riesgo mínimo debido a que es una entrevista. Es una entrevista, entonces, pues en las entrevistas donde se realicen preguntas que pueden alterar sensibilidad de los participantes, pues se considera en riesgo mínimo y tiene que pasar por comité de ética. Y ya en cuestión de riesgos, pues el riesgo como más grave son molestias emocionales o psicológicas, que igual pues vamos a tomar acciones para evitar o minimizar esto. Y en beneficios no hay ningún beneficio monetario, pero sin embargo pues los participantes pueden tener la oportunidad de reflexionar sobre su trayectoria y aportar para los futuros fisioterapeutas, para que ellos puedan emprender. Entonces, para cumplir con el marco ético, tenemos que asegurar que la participación es voluntaria. Es libre, voluntaria, autónoma, y se van a respetar las decisiones de los participantes, ya sea que no quiera responder una pregunta porque es sensible o que se quiera retirar del estudio. No hay ningún problema. En la parte del consentimiento informado, pues se va a informar a los participantes la finalidad del estudio, los posibles riesgos, beneficios y qué se va a hacer en el estudio. También pues en el consentimiento está que en cualquier momento se puede salir. En la parte de protección de identidad, pues se va a hacer todo en anonimato de los participantes, y se van a codificar los datos, y los que manejan esos datos virtuales, los documentos virtuales, pues van a tener mucho cuidado siempre con contraseñas. Y en la parte de evolución de los resultados, pues se van a asegurar que los resultados les puedan llegar a ellos, a los participantes, en el caso de que quieran. Y los resultados se van a utilizar tanto en entornos científicos
como para la divulgación de personas que estén interesadas y en pro de la mejoría de la formación en fisioterapia.